Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? Hoy quiero hablarte sobre mi género literario favorito y explicarte por qué me gusta tanto. Pero antes, hola, soy Jessica y este podcast es el lugar en donde puedes practicar escuchar el español latinoamericano en un contexto real y natural, a un ritmo adecuado para que puedas entender todo lo que estoy diciendo. Aquí la idea no es confundirte con reglas gramaticales complejas o con explicaciones enredadas, sino que puedas practicar sintiendo que estás teniendo una conversación amena y distendida con una amiga. Y con eso en mente, empecemos con la charla de hoy. Hoy no vengo con historias paranormales como la del episodio anterior en la que te conté que mi profesor de religión del colegio se convirtió en Jesucristo. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Pero la charla de hoy es muy distinta, muy tranquila. Hoy me dieron ganas de hablar sobre libros, sobre géneros literarios, específicamente sobre mi favorito, las biografías, autobiografías y memorias. En otros episodios he mencionado que me gusta mucho leer desde que era pequeña. Antes de dormir, mi papá siempre me leía cuentos y hacía distintas voces para cada personaje, entonces era muy divertido. Y cuando vivía en Bogotá, todos los años mi mamá me llevaba a la Filbo, la Feria del Libro de Bogotá, que es enorme. Cuando yo iba hace muchos años ya era grande, pero ahora lo es mucho más. Dura 2 semanas y está llena de eventos, presentaciones de libros, charlas con autores reconocidos y montones de stands de libros para conocer novedades y comprar todo lo que se te antoje. Te digo que es una feria del libro que vale la pena visitar al menos una vez en la vida, y yo, lastimosamente, hace muchos años que no voy. Pero bueno, el caso es que leer siempre ha sido parte de mi vida, y por lo general lo que más suelo leer son novelas contemporáneas. A veces leo cuentos también, pero no tan seguido. Suelo mantenerme en la ficción. Y resulta que cuando estaba en la universidad tuve una clase de historia y uno de los trabajos que teníamos que hacer para esa clase era escribir un ensayo sobre un libro de una lista de lecturas que nos había dado el profesor. Y cuando yo vi esa lista, la verdad es que no me entusiasmé demasiado porque hasta ese momento no solía leer libros de no ficción porque no me llamaban mucho la atención, pero para esa clase sí o sí tenía que leer alguno. Entonces me puse a ver título por título cuál me daban ganas de leer. Y entre todos esos encontré uno que se llamaba Mejor Amiga, la vida de Abigail Adams. Y desde ahí ya me atrapó. Entonces elegí ese libro para hacer mi ensayo, la biografía de Abigail Adams, la primera segunda dama de Estados Unidos y la segunda primera dama. Era la primera vez que iba a leer una biografía, así que no tenía muchas expectativas, pero el título me había gustado y quería saber por qué se llamaba así. Y en cuanto empecé a leer, no pude parar. Por un lado, la vida de Abigail me encantó, pero por el otro, la autora del libro contó todo con tanto cariño, con tanto respeto por su personaje, que fue inevitable no conectar con ella. Y ahí descubrí mi amor por las biografías, por las historias de vida de las personas. Después de leer esa biografía, empecé a leer muchas más solo por gusto, ya no porque tuviera que hacer trabajos para ninguna clase. Leí sobre Alice Roosevelt, la hija de Theodore Roosevelt, sobre Juana de Arco, Camille Claudel, una de mis favoritas, Cristina de Pizán, Cristina de Suecia, Catalina de Erauso, Eva Perón, Evita, Sally Bingham, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, Gustavo Cerati y muchos otros. Y también sobre Simone de Beauvoir. Y con una mano en el corazón te puedo decir que mi vida es un antes y un después de conocer la vida de Simone. Sobre ella puedo hacer episodios enteros y hablar por horas.
Y entonces descubrí que las biografías, las autobiografías y las memorias eran una forma muy amena y linda de aprender sobre historia, pero desde la perspectiva de una persona, ver cómo todo ese contexto histórico afectaba su vida directamente. Porque claro, una cosa es aprender sobre historia de una forma generalizada y otra muy distinta es aprenderla escuchándola en primera persona o lo más parecido a eso que se pueda a través de una biografía, porque, al menos en mi caso, escucharla en primera persona me ayuda a entenderlo mejor, a recordarlo mejor, a conocer un punto de vista distinto y a comprender que detrás de cada título importante de político, actor, artista, activista, escritor, etcétera, hay una persona de carne y hueso con sentimientos, pensamientos y reflexiones. Y ahí está la clave de por qué me enamoré de ese género literario. Y entonces entendí que no es tanto el género literario en sí, sino como tal el hecho de escuchar las historias de las personas en el formato que sea. Por ejemplo, algo que también me encanta hacer es escuchar entrevistas a todo tipo de personas. Desde que empecé a hacerlo, me he vuelto más empática y tengo la mente mucho más abierta. Me gusta darles a todos la oportunidad de escuchar su historia, aunque desde el principio sepa que tenemos ideologías y valores muy distintos. A pesar de eso, me interesa escuchar, aprender y entender. Y así como me gusta conocer la vida de grandes personalidades de la historia o de la cultura popular, también me gusta escuchar a las personas que me rodean, a mi familia, a mis amigos, a quienes se acercan a hablarme. A mí me encantan las conversaciones largas y profundas en las que uno puede darse el tiempo de ahondar en lo que piensa, en lo que siente, en lo que está viviendo, en las experiencias que lo cambiaron, para bien o para mal, en las personas que lo influyen, que lo inspiran. Me gusta por partes iguales escuchar a los demás y también que me escuchen a mí, que escuchen lo que tengo para decir. Un gran amigo mío siempre dice que lo más valioso que tenemos es el tiempo, y dárselo a otra persona, compartirlo con alguien más, es una muestra de cariño y respeto. Dedicar tiempo de tu vida a escuchar a los demás es un regalo hermoso que podemos dar, y asimismo es hermoso recibirlo también. Y yo valoro mucho a quienes dedican tiempo a escucharme y a compartir conmigo. Y por eso también creé este podcast con la idea de conexión humana en la mente. No quería que fueran clases de español frías y distantes en las que solamente se repasan reglas gramaticales confusas, sino que lo que quería era lograr esa conexión humana, esa sensación de compartir con alguien a quien aprecias, con una amiga que abre su corazón y te cuenta sus historias. Y me encanta hacer este podcast y tener la oportunidad de compartir esto contigo, que me escuchas y aprendes de lo que te cuento. Hace unos días, una mujer que tiene muchos seguidores en redes sociales estaba hablando sobre el tema de las inteligencias artificiales y de cómo cada vez se va haciendo más delgada la línea entre lo real y lo ficticio. Y de todo lo que dijo, lo que más me gustó fue que resaltó la importancia de la conexión humana genuina y de las personas que siguen creando contenido para Internet desde un lugar auténtico y real. Ella decía algo como: lo que nos queda es saber que detrás de ciertas cuentas sigue habiendo personas reales. Y eso me parece muy cierto. Creo que más adelante valoraremos mucho más el contenido que sigue estando creado por humanos en vez de máquinas. Y no me malinterpretes, no quiero decir que no le veo un gran beneficio a todas las herramientas de inteligencia artificial que están surgiendo hoy en día. Claro que nos ayudan y nos hacen la vida más fácil en ciertos aspectos, pero como humanos siempre vamos a necesitar y anhelar ese calor humano, esa conexión con los demás. Siempre vamos a querer escuchar esas historias, esas vidas, esas experiencias. Y yo, desde mi lugar,
Quiero tratar de conservar eso como lo más valioso detrás de cualquier cosa que haga. Y bueno, ahora déjame recordarte que este podcast también lo encuentras en YouTube, en donde el texto aparece en la pantalla. También te puedes suscribir a mi Patreon, en donde tienes acceso a mucho material de apoyo para que sigas aprendiendo, como ejercicios de comprensión del episodio y juegos para aumentar el vocabulario. Y también estoy en Instagram, en donde podemos tener contacto más directo. En todos esos lugares me encuentras como @charlamospodcast, pero acuérdate de que los enlaces te los dejé en la descripción. Y una forma muy fácil de apoyar este podcast es compartiéndolo con alguien que también esté aprendiendo español y que pueda disfrutarlo. Es fácil, es gratis y a mí me ayuda mucho a que más personas lo conozcan y me motiva a seguir publicando más contenido. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?